Bueno, vamos a Santiago 2:1. No, Santiago 1:19. 1:19, perdón. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Solo este versículo y otro más que vamos a ver, pero es para insistir con qué facilidad nosotros nos enojamos. Y nos está pidiendo el Señor que seamos tardos para airarnos. Eso dice su palabra, porque Él nos dice tardos también para hablar y prontos para oír. Entonces, por algo nos puso 2 orejas y 1 boca, para escuchar bien y hablar, pensar para hablar. Si usted no va a hablar algo que sea de bendición, es mejor que se quede callado, porque es eso lo que nos está mandando el Señor. Vamos, y dice que la ira es una emoción, pero usted ha visto cuando uno se pone bravo, que nos ponemos, cuando nos molestamos, nos ponemos rojos como un fuego intenso, se siente uno como acalorado, siente que la sangre le hierve, hasta se le sube la presión. Pero debemos saber que la ira la podemos controlar, es una emoción que nosotros podemos controlar, pero usted se pone a reflexionar. ¿Y por qué, por ejemplo, por la tarde se pone a reflexionar? Ay, esta mañana esa rabia que me dio, esa ira, como pues uno no tiene que aprender a molestarse, ¿no? Hay unos que se molestan con más facilidad que otros, pero al Señor no le agrada eso, de que estemos como con rabia y enojados cada momento. Eso no, usted reflexione y va a darse cuenta que era una cosa insignificante por la que se puso bravo esta mañana, no valía ni la pena haberme salido de mis casillas, como dicen, se me salió el viejo hombre. Tenemos que aprender a controlar esa parte de la ira. Dice que en este proverbio, vamos a ver el proverbio 14:29, dice, y lo vamos a ver en la palabra de Dios para todos. Dice, el que mantiene la calma es inteligente. Mire, le dice inteligente. Y el que se enoja fácilmente es un tonto. ¿Usted quiere ser un tonto? Pues a mí me gustó mucho esa versión, que el que se enoja fácilmente es un tonto. Usted por ahí cuando lo ven bravo, dice, no, pues más tonto que boba tan grande, ¿cierto? Entonces, que no parezcamos como un tonto. No es que le esté diciendo tonto, pero si de pronto se enoja por ahí, es mejor que aprenda a controlarse y aprenda a controlar ahí tenemos que tener dominio propio. O sea, tenemos que aprender a controlar nuestros enojos. A veces es difícil el temperamento pero uno se pone a ver, pero ¿por qué me puse brava y por qué me molesté? No tiene ni razón. Aprende a molestarte lentamente, dice por ahí, o sea, que sea tardo para airarse, lentamente, o sea, vaya dejando poco a poco, como las rabias que le dan, eso que se le sube hasta la presión. Olvídese que reflexiona tu ira, ¿por qué me puse furiosa? Bueno, que pedir perdón a aquellos que has herido con tu ira. A veces a uno le dio tanta rabia que dijo más cosas de la cuenta, que después lo que tiene que hacer es arrepentirse. Dije, ay, para acabar de ajustar la embarré diciendo una cantidad de cosas por la rabia que me dio. Le aseguro que uno dice más cosas de la cuenta. Yo no sé de dónde le salen, el diablo le las pone a uno para que uno diga más cosas de lo que tiene que decir. Pero esa ira, la ira y el enojo se controlan. No sea tonto,
sea inteligente. Ahí dice muy claro que sea inteligente. Bueno, hay otra, por ejemplo, en el 22, 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El Señor nos manda, es un mandato, que no solamente escuchemos, no solamente que usted vino a la iglesia y escuchó una cantidad de cosas, pero usted no las pone en práctica. Si está en este mismo capítulo de la ira, es para que, si usted oyó hoy de la ira y le coge un ataque de ira aquí bajando, que se le atravesó un carro y quería decirle unas cuantas cosas, ahí es donde empieza uno a controlarse, que no parezca un tonto, y que aprendamos a lo que yo escuché, a ponerlo, hacedores de la palabra, a ponerlo en práctica, mejor dicho. Entonces, si usted hoy aprendió tardo para la ira, es que el Señor no dice que, mire que dice, el que se enoja fácilmente, no dice que prohibido enojarse. Es que, ¿cómo así? Que usted es un cristiano y enojándose, pero es tardo para enojarse. Tardo, pues ahí lentamente, no se ponga tan bravo. Si usted era de los que lo conocían, ay, ese señor como es de bravo, o esa señora como es de brava, tardo para airarse. Entonces, que les quede claro en esta mañana, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Amén. Entonces, Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque cada día quieres cambiar en nosotros muchas cosas que no te agradan. Quizás nos enojamos con mucha facilidad y hacemos el bobo por ahí en la calle, porque tan fácil que nos enojamos, como a veces a la gente le dicen, ay, este se prende como una papeleta facilito. Que no tengan que decir eso de nosotros, que por lo menos tengamos dominio propio y podamos controlar mucho esas rabias que nos dan. Que uno dice, ay, es que los muchachitos me la sacan y qué tal cosa. No, tardo. Yo quiero ser inteligente, yo no quiero ser tonta. Y ahí lo dice muy claro el Señor. Te doy gracias, Señor, porque todos los que están escuchando hoy sabrán que tendrán que tener dominio propio en esa parte de la ira. Y si con tu ira, como dice la palabra, dice ahí, si con tu ira le has hecho daño a alguien, pidas perdón. Perdóname porque dije más cosas de la cuenta, me airé. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no está mal de que nos pongamos bravos. Ojalá que uno fuera como tan manso que no se enojara, pero a uno siempre le sale por ahí alguna cosita. Entonces, Señor, ayúdanos y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Gloria a Dios. Quiero que vamos al Salmo 27, Salmo 27. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Yo quiero
darle esta palabra en esta mañana, que el Espíritu Santo llegue ahora con poder a tu corazón, porque vemos quién escribió este salmo, el rey David. David, desde sus comienzos, en su infancia en Belén, el hijo de Isaí, cuidaba ovejas, el rebaño de su padre Isaí, y según cuenta la Biblia, él se tuvo que enfrentar a muchos peligros. Aún siendo niño, un adolescente, tenía que enfrentarse a leones, osos, lobos que venían a destrozar las ovejas de su rebaño, a comerse las ovejas, a quitarle lo que era el sustento de su familia. Y él no sabía a quién acudir, porque estaba solo en el desierto. Y él entendió que aunque esas fieras estuvieran acechando contra él, aún un ejército numeroso, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ya él pasó de ser acechado por fieras a ser acechado por ejércitos, soldados entrenados que buscaban matarlo. Primero fue el mismo rey Saúl, su suegro, el rey de Israel, su peor enemigo. Y lo buscó durante más de 15 años para matarlo. Él tuvo que huir de cueva en cueva, de desierto en desierto, de montaña en montaña, buscando refugio para esconderse. Pero él llegó a la conclusión que él no temería, que él estaría confiado. Y el versículo 4 nos da la clave. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quizá hoy usted y yo estemos temiendo cosas que están pasando a nuestro alrededor, en las naciones de la tierra. Hoy las naciones se han conmovido y esto está profetizado en el libro de Ageo, que Dios iba a sacudir las naciones de la tierra antes que viniera el deseado de las naciones, antes que viniera el Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez, que Él sacudiría las naciones, que todo lo que se pudiera conmover sería conmovido, todo lo que no esté en el fundamento firme, todo lo que no esté anclado a Él sería conmovido, sería removido. Por eso dice: una cosa he demandado. Esa es nuestra prioridad. El primer lugar, lo que anhela mi corazón, lo que decía David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Estar en la casa de Jehová es estar en su presencia. Y en el Salmo 23, cuando habla del pastor, el buen pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los que perseguían a David, aquellos que estaban persiguiéndolo para matarlo, ellos mismos vieron, y aquí estamos hablando también en sentido espiritual, los angustiadores, espíritus inmundos, demonios que vienen en contra nuestra, que están acechando nuestra vida. Aunque un ejército de demonios acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque la enfermedad me rodee, no temerá mi corazón. Aunque la escasez, la crisis económica me rodee, no temerá mi corazón. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir en su templo. Para David había una sola cosa prioritaria. Él solo buscaba una cosa: estar en la casa, en la presencia de Jehová. En el Salmo 26, versículo 8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado
y el lugar de la morada de tu gloria. Lo número uno. Por eso, estudiar la vida del rey David es interesante. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿Por qué David fue escogido por Dios? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué era el soldado más hábil? ¿Por qué era el hombre más inteligente? ¿Por qué era el hombre más bien parecido? ¿Qué vio Dios en David que no había en otras personas? Había millones de personas en Israel en ese momento, pero Dios escogió uno, se fijó en uno. Capítulo 13 del primer libro de Samuel, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero, le dice el profeta Samuel al rey Saúl, porque había desobedecido la orden de Dios. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en ese momento David no era nadie. David estaba cuidando ovejas, era pastor de ovejas, era aún menospreciado en su familia. Luego viene en el capítulo 16, cuando Dios envía al profeta Samuel para que unja a uno de los hijos de Isaí, y no le dice cuál es. Y eran 7 hermanos, y van pasando de uno en uno. Y Samuel estaba listo con el cuerno de aceite para ungir al primero, y Dios le dice: ese no es. Porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Dios vio el corazón de David. Y pasan uno a uno los 6 hermanos, los mayores, y al final, versículo 11, primer libro de Samuel 16:11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, nos dejamos descrestar por las talentos, habilidades humanas, por lo que muestra el ser humano en apariencia. Pero Dios mira el corazón, Dios sabe qué es lo que hay adentro. Por eso eligió a David, un varón conforme a su corazón, el hombre conforme al corazón de Dios. Usted me dirá: pero David pecó, David cometió muchos errores. Sí, cometió muchos errores, pero siempre buscaba a Dios. Se arrepentía, confesaba su pecado y Dios lo perdonaba. Y es una tipología del Señor Jesucristo, del Mesías. Y Dios hace pacto con David y le dice que de su linaje vendrá el que gobernará a Israel para siempre, el que tendrá el cetro, el león de la tribu de Judá, y que va a reinar para siempre. Su reino será eterno. Y para que Dios se fije en una persona y haga pacto de esa manera con él, es porque tiene un corazón muy, pero muy especial. La prioridad de David era estar en la presencia de Dios. Podríamos analizar al rey David también como un gran músico, un gran compositor, un gran autor de poemas, y ahí está la evidencia en los salmos. Y él no solamente escribía la letra, sino que componía la música, inventó instrumentos musicales. Dice luego la historia que los instrumentos musicales que creó el rey David constituyó un grupo de cantores, coros, que alababan al Señor 24 horas al día, 7 días a la semana, adoración permanente a Dios. Todas esas cosas
las hizo David porque amaba a Dios, porque en su corazón había una prioridad. Y que en esta mañana usted y yo podamos meternos ahí en el corazón de David y buscar qué era lo que le agradaba tanto a Dios de David. Vamos a terminar de leer ese Salmo 27. Versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué sacrificios ofrecía David al Señor? No dice que sacrificaba animales, becerros, ovejas, cabras, no. Dice que sacrificaba sacrificios de júbilo, alabanzas a Jehová cantaré. Cantaré alabanzas a Jehová. De él salía ese cántico nuevo. Él se regocijaba cantándole al Señor con danza. Y qué tremendo que muchas veces en la iglesia, y anhelamos volver a este lugar a adorar a Dios. Esperemos que sea lo más pronto posible. Que Él era tanto el gozo que sentía en su corazón alabando a Dios, que Él danzaba y no le importaba quién lo viera, no le importaba lo que dijera la gente, el qué dirán. La misma esposa Mical, cuando él danzó para el Señor, remolineando, dando vueltas, girando en círculos, llevando el arca a Jerusalén, le dio vergüenza, le dio pena ajena y dijo: uy, este desvergonzado está danzando, y se le ven los calzoncillos. Está mostrando su intimidad delante de las criadas, delante de todos los que están ahí mirando, que estaban multitudes de personas ahí. Y a él no le importó. Y aún me haré más vil, dijo David. Mical fue estéril, no dio fruto, pero David fue coronado rey. ¿Cuál es el fruto de nuestra alabanza, de nuestra adoración a Dios? Dice: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios trae protección a tu vida cuando alabamos al Señor. Versículo 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Su corazón decía: buscad mi rostro, que buscara el rostro de Jehová. Que nuestro corazón pueda decir desde adentro: yo quiero buscar tu rostro cada día, Señor. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Este versículo 10 que lo utilizamos tantas veces: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él sabía que aunque el mundo lo dejara solo, la gente lo dejara solo, su familia lo dejara solo, tenía a alguien allá arriba que nunca lo iba a dejar. Con todo Jehová me recogerá. Usted no debe sentirse solo nunca, porque Dios no lo va a desamparar. Cuando usted tiene en el corazón ese deseo de buscar a Dios, buscar su rostro, Él se acerca a los que temprano le buscan. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
sí espera a Jehová. Quiero que usted mire el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿En qué estaba enfocado David? Que Dios le mostrara sus caminos, senda de rectitud. Quizá usted pida: Señor, dame la unción. Señor, dame el don de milagros. Señor, dame el don profético. Señor, dame provisión económica. Quizá nos enfocamos en cosas materiales, aún en cosas espirituales, pero la prioridad de David es: muéstrame tu camino. La Biblia dice que sus caminos enseñó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo de Israel buscaba señales, Moisés buscaba revelación. Muéstrame tus caminos. David también buscaba a Dios para que le mostrara sus caminos. Revélame, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y a veces nos enfocamos en dame cosas materiales, dones espirituales, y está bien pedirlos, pero que nuestra prioridad sea buscar su rostro, para que sea revelado en nosotros su pacto. Dice el Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted quiere saber cuál es el próximo paso a dar en su camino. Que a veces le decimos: Señor, estos son mis planes, bendice mis planes, Señor. En vez de decirle: Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Y heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuáles son tus planes? Y yo obedezco. Y esa es la diferencia entre Saúl y David. Saúl, cuando el profeta Samuel se tardó en llegar, ofreció el sacrificio, algo que no le estaba permitido a él hacer. Cuando Dios le dijo: ve y termina con Amalek y extermina a Amalek, sus animales, sus ganados, todo, trajo al rey Agag vivo y separó lo mejor del ganado con el pretexto de ofrecerle sacrificios a Dios. Y cuando llegó el profeta Samuel, le dice: de esa manera no es. No es obediencia a medias, no es obedecer cambiando las órdenes de Dios, obedeciendo parcialmente y temiendo más al hombre que a Dios, porque el temor al hombre pone lazo, dice la palabra, pero el temor a Dios, mire lo que produce: a ellos hará conocer su pacto. Amén. Amén. Eso implica sacrificio, implica dolor y lágrimas. El Señor Jesucristo, mire lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Quiero traerle el ejemplo del Señor Jesucristo, porque hay que pagar un precio. Muchos dicen: no, ¿cuál pagar un precio si ya Jesucristo pagó en la cruz? Pagó por nuestros pecados, sí. Pagó por nuestra sanidad, sí. Pagó por nuestra redención, sí. Pero usted y yo tenemos que buscar a Dios para que Él nos enseñe su camino, para que nos revele su pacto. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo
en los días de su carne, o sea, como ser humano, en su humanidad. Aquí no estamos hablando de Dios como Dios. Él se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Dice acá, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo tuvo que pagar ese precio también, con lágrimas, con ruego, con súplicas y gran clamor. ¿De qué habla eso? De que Él pagó el precio también como ser humano. David buscó a Dios y él, su mayor expresión era la adoración, de intimidad con Dios, acercarse a Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio de júbilo y alabanza a nuestro Dios, para cantar cánticos de adoración, para regocijarse en la presencia de Dios. Y ahí era donde Dios le revelaba sus diseños, le revelaba su pacto, le hablaba. Los diseños del templo, ¿quién los diseñó? No fue Salomón. David le dejó los planos ya hechos, dibujados, de cómo sería el templo en Jerusalén. Salomón lo único que hizo fue construirlo, pero los planos fueron revelados por Dios a David. ¿Por qué? Porque él estaba en intimidad con Dios. El Señor Jesucristo entonces fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él pagó un precio. Jesucristo, sí, el Hijo de Dios, en los días de su carne, o sea, cuando Él estaba aquí en la tierra como un ser humano, como usted y como yo. Y por último les dejo esta palabra, Lucas 11:1. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, aquellos que iban con Él permanentemente, que eran testigos de los milagros, las sanidades, resucitar muertos. Ellos nunca pidieron: Señor, impóngame las manos y transfiérame la unción. Nunca le dijeron: Señor, dame el don de milagros, dame el don de fe, dame el don de sanidades. ¿Qué pidieron ellos? Aquí está la clave. Capítulo 11 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Estaba qué? Orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Qué tenemos que aprender usted y yo? A orar, a pasar tiempo en la presencia de Dios. No podemos pedir atajos. Pastor, ore por mí. Pastor, únjame. Pastor, ore para que el Espíritu Santo me llene y me dé. Bueno, yo puedo orar, no hay problema. Y hemos orado por muchos, y es una bendición poder orar. Y la Biblia dice que Pablo oró por Timoteo, le impuso las manos, dirigido por el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante fue Timoteo el que tuvo que pagar el precio para mantener esa unción. Pablo lo exhortaba y le decía: aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue impuesto por las manos del presbiterio. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, que él tenía que esforzarse para hacer lo que Dios había ya
hablado a través de Pablo al ministerio de Timoteo. El esfuerzo de ser un buen soldado de Jesucristo, le dijo Pablo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Quién lo tenía que hacer? Timoteo. Pablo ya había peleado su batalla, ya estaba listo para ser sacrificado. Dice, ya he terminado la carrera, he guardado la fe, me está esperando la corona que el Señor me va a dar. Así que es nuestra responsabilidad personal buscar a Dios. Una cosa, solo una cosa es prioritaria. Y recuerde a María, ella escogió la mejor parte, estar a los pies del Maestro. Ella se gozaba escuchando al Maestro hablar. Se gozaba solo estar sentada a su lado. Y ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Que usted y yo escojamos la mejor parte, así como David. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Quiero que se ponga en pie y usted haga un compromiso con Dios. Señor, yo quiero a partir de hoy escoger la mejor parte, como lo hizo David. Que Dios pueda decir de cada uno de nosotros: tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque busca mi rostro, porque tiene una prioridad, porque ella buscan estar en la presencia de Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, ni un solo día fuera. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Sella esta palabra en cada corazón, Señor. Que cada uno de nosotros pueda tener esa actitud de David. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo sé que nunca estaré solo, que tú estás a mi lado, que me librarás de mis enemigos. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Padre, te damos gracias. Si usted quiere en esta preciosa mañana renovar su compromiso con Dios, si usted es primera vez que viene o escucha esta palabra, es tiempo que usted se arrepienta. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a los brazos de nuestro Padre. Dígale: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Hoy te invito a mi corazón, te invito para que seas mi Señor. Lávame con tu preciosa sangre. Yo acepto tu sacrificio como pago por mis pecados. Tú moriste en la cruz, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste en victoria. Venciste la muerte, venciste el infierno, venciste al diablo y a todas sus obras. Venciste la maldición, venciste la enfermedad. Y hoy recibo a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Rey de reyes y Señor de señores. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser la persona que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso fuerte a Él.